23 de marzo se suspendieron masivamente todas las actividades escolares en el sistema educativo nacional como efecto de esta pandemia. Y lo peor fue que, además de quedarnos sin escuelas, empezamos a angustiarnos, a paralizarnos, a ingresar en una serie de crisis de todo tipo y magnitud, personales, laborales, familiares, sobrecarga de trabajo. Pero los educadores, como es nuestra costumbre, continuamos haciéndonos preguntas, aunque como veremos más adelante, es mi particular punto de vista, creo que no han sido las preguntas adecuadas. Porque las escuelas, las autoridades educativas e incluso muchos profesores se siguen preguntando cosas como cómo vamos a terminar el plan de estudios. Y me parece que esa es una preocupación, una pregunta pues demasiado reducida, operativa, y que de alguna manera desaprovecha las enseñanzas traumáticas que la pandemia nos está dejando. Por otro lado, hay una frase que me resulta odiosa y vomitiva y que lamentablemente se ha vuelto muy popular entre la población, y por eso el nombre Historias Docentes de Cuarentena, como lo dice esta diapositiva, y esa frase dice que, no la recuerdo muy bien, pero dice que si no sales de esta cuarentena sin un libro leído, un nuevo negocio, un nuevo hábito desarrollado, más habilidades blandas, este eufemismo de las soft skills, ven que nos encanta en educación los extranjerismos, o más conocimientos que antes, entonces no estás aprovechando la cuarentena. Es una frase que a mí me resulta en extremo reduccionista, fanática y criticable. Yo la modificaría de la siguiente forma y diría que si no sales de esta cuarentena como educador, como profesor, como un profesional dedicado a la enseñanza y al aprendizaje, sin un libro leído, sin un nuevo negocio, sin un nuevo hábito desarrollado, con más habilidades blandas o más conocimientos que antes, está bien, es una pandemia. Las personas hacemos lo que podemos con el conocimiento que tenemos a la mano. No es un curso de verano esta contingencia, esta pandemia, ni tampoco es la oportunidad para hacer autoterapia. No nos engañemos con esta pedagogía dominguera. Incluso iría más lejos. El temor al regreso, esperemos que se dé con los mayores protocolos de seguridad, es esperado. Hay quienes le llaman a esto el síndrome de la cabaña, por favor, ¿no? O sea, qué nombres tan lamentables. Lo que no tenemos son ganas y recursos de seguir con la vida de caos que veníamos teniendo hasta el momento. Y precisamente esta charla, el objetivo es mostrar cómo la pandemia del COVID-19 ha exacerbado las desigualdades educativas en México y en otros países. Ante la necesidad de cancelar las clases presenciales por el virus, pues el gobierno mexicano, yo diría, dando unos trastapiés complicadísimos, y las instituciones educativas públicas y privadas se adhirieron a una variedad de tecnologías de la información y la comunicación en un intento por seguir brindando el servicio educativo. Imagínense a más de 36 millones de niños y adultos en el país, pero esta transición, ustedes mejor que nadie la han sentido, la han vivido, fue tan brusca, tan rápida y con pocos recursos de competencias digitales hacia la virtualidad. Nos saltamos a las modalidades online y a los medios digitales, y ese salto nos enfrentó a una serie de limitantes, de dilemas, de retos y de cuestionamientos éticos, sobre todo en cuanto a la equidad educativa. Esta idea de que se aprende porque se quiere me parece muy peligrosa, porque individualiza los problemas sociales. Entonces, no olvidemos que como educadores, los factores que condicionan el acceso a una educación de calidad, ahora en línea, obligada, pues son la clase social, lo queramos o no, la etnia, el género, la ubicación geográfica, el acceso a Internet, el tipo de institución educativa a la que pertenecemos, ya sea público o privada, porque por supuesto que hay diferencias en cuanto al acceso tecnológico, y sobre todo la llamada brecha digital. Esta expresión de brecha digital se refiere tanto al acceso a Internet como el acceso a las TICs, a las tecnologías de información y comunicación, pero también a las capacidades digitales de las personas. Eh, se dice por ahí de manera bastante simple que nuestros alumnos son
nativos digitales y que sus profesores somos migrantes digitales. Bueno, yo iría más allá de eso y creo que tiene que ver con las competencias digitales que unos y otros estamos teniendo. Siguiente diapositiva, por favor, Yesenia, Jessica. Empieza a sanar porque empiezas a liberar. Para los Sagitario, ya sabes que hoy va a entrar la luna creciente en... Buenos días, por favor, si nos pueden ayudar silenciando sus micrófonos. Muchas gracias. Perdón, doctora, adelante. Doctor, está su micrófono en silencio. Si lo puede activar, de favor. Perdón, ¿me Gracias. escuchan? Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Les decía que hace un momento que nos estamos haciendo las preguntas inadecuadas. Historias de cuarentena tienen que ver porque pues no todos los profesores están viviendo una historia ideal, utópica, teniendo acceso a internet, dejando tareas. Hay profesores que realmente están viviendo una historia de terror, de pánico por la sobrecarga laboral. Jativa, una investigadora de la docencia norteamericana, afirma que la docencia no tiene pasado. Esta cita a mí me parece lapidaria, porque nos recuerda la importancia de recuperar nuestras historias como educadores y de compartirlas con otros colegas. Sobre todo ahora, porque por primera vez en la historia educativa de nuestro país y de muchos otros, estamos ante la posibilidad real de que la educación en línea se convierta en la norma para los próximos meses o años, porque creo que no es la única pandemia que va a emerger en los próximos años. Seguramente habrá otras. Y por ello, urge entender que en nuestras historias docentes son las que deben orientar los proyectos educativos y no al revés, porque quienes hemos sido profesores sabemos que muchas veces las reformas educativas vienen desde arriba. Entonces, cada sexenio se recrea nuestro país y nos dicen que este periodo vamos a ser constructivistas, el siguiente vamos a ser conectivistas, y así cada una de las administraciones crea su propio modelo educativo. Hoy está dominando, por ejemplo, el paradigma, entre comillas, de la educación socioemocional. Y cuando un proyecto educativo se instala desde arriba y no pasa por la mente de los profesores, pues ese proyecto educativo está destinado al fracaso. Y las preguntas que nos hemos hecho como educadores durante esta contingencia, cuarentena, no sé si decir si están equivocadas o más bien no son las pertinentes, porque les compartía que las preguntas que se han hecho autoridades educativas y profesores son, ¿cómo cubrimos el plan de estudios? Esta expresión de chin también que íbamos, ¿no? Aludiendo a nuestro presidente. Ya llevábamos casi el 73% del plan de estudios, ya íbamos a terminar y aparece la pandemia. Es una de las preguntas que se hacen. ¿Cómo vamos a continuar las clases? Otra pregunta que es muy recurrente. ¿Cómo vamos a trabajar con los alumnos? ¿Qué medios didácticos? ¿Qué aplicaciones digitales? ¿Qué plataformas? ¿Qué tareas les dejamos? Y lo que ha sucedido es que padres de familia y alumnos están atiborrados, sobrecargados de tareas, no se diga el profesor, porque el profesor trabaja el triple y le pagan lo mismo en el mejor de los casos. En otros casos he sabido que incluso les han bajado el sueldo a la mitad, pero bueno, ese es otro asunto que no tiene sentido en esta charla abordar. Otra pregunta que se hacen es, ¿qué aplicaciones usamos? Y se han vuelto populares Socrative y otras tantas, ¿no? Y creo que las preguntas deberían ser otras desde la realidad, como por ejemplo, ¿la escuela está cumpliendo su papel formador? ¿Por qué la escuela le está dando la espalda a la vida real? Es como si los contenidos que se trabajan a diario le estuvieran negando la existencia del COVID-19. Son preguntas que no solo me he hecho yo, otros tantos educadores, como por ejemplo Ángel Díaz Barriga, ya ha insistido, el doctor Ángel Díaz Barriga ha insistido en que la escuela se comporta como una histérica, le da, voltea la cara a la realidad, cuando bien, dice el doctor, el COVID-19 pudiera convertirse en un objeto de estudio, la pandemia global misma podría convertirse en un objeto de estudio y de aprendizaje de todos los niveles y ejes temáticos de las ciencias y las asignaturas.
Y otra pregunta que quizá podríamos hacernos es si haber desarrollado habilidades en el manejo de las TICs, tanto nosotros como profesores como nuestros alumnos, realmente permiten un mejor aprendizaje, porque ustedes como educadores lo sabrán, cualquier persona que sepa algo de diseño instruccional sabe que cuando se diseña un curso, se convoca a un especialista en el contenido, a otro experto en didáctica que gradúe los niveles de aprendizaje y a un especialista en diseño tecnológico. Si se reúnen los tres, pues el curso tiene un buen pronóstico, pero si no, ese curso está cojo o queda como un Frankenstein, ahora que está tan de moda combinar teorías, métodos, técnicas. Y lo que están haciendo las escuelas es poner a los profesores y a los alumnos frente a las computadoras, suponiendo que por ósmosis van a aprender. Y las quejas de los alumnos es que no aprenden, es que se aburren, es que hay una sobrecarga de tareas, es que el profesor lo único que hace es cubrir una serie de requisitos burocráticos, igualito que lo hacíamos en la modalidad presencial. La contingencia, eso me ha llamado mucho la atención, no detuvo la burocracia institucional. Siguen exigiendo las planeaciones, como les quieran llamar los sílabus, que no estoy diciendo que no sean importantes, pero pareciera que las planeaciones son una sentencia de muerte. Siempre he dicho que las planeaciones son simplemente una ruta de viaje. Pueden sufrir cambios, incluso deben sufrir cambios. Stenhouse, un investigador del currículum, sugiere que los profesores debemos preguntarnos, y creo que esa es otra pregunta que podemos agregar aquí, si queremos ser ejecutores del currículum o recreadores del currículum. Yo prefiero ser lo segundo, aunque a veces esa decisión a muchos nos coloque en hacer educación desde una posición de resistencia, porque la mayor parte de las instituciones, al menos puedo hablar de las universitarias de educación superior, prefieren un profesor que simplemente sea un ejecutor del currículum. Hay instituciones, no me dejarán mentir, tuve en algún momento la oportunidad de trabajar en ellas, en donde al profesor se le entrega un manual y se le dice, acá están sus sesiones, sus objetivos, sus actividades, e incluso cada sesión, cada clase viene organizada como un guión, introducción, desarrollo, cierre, y aunque no me lo crean bien, hasta la sugerencia de saludo que le tenemos que dar a los alumnos. Y hay evaluaciones punitivas en donde un burócrata, un administrativo ingresaba y nos evaluaba didácticamente. Entonces, al finalizar la clase nos decía, no te moviste adecuadamente, tu tono de voz, te mueves mucho, no utilizas correctamente el pizarrón, cuestiones más de forma y no de fondo. Entonces, creo que estas preguntas que estoy proponiendo son las que en algún momento valdría la pena entender, recuperar para entender que la contingencia nos puede arrastrar a un riesgo, y a eso se refiere la segunda viñeta. Ese riesgo es que esta transición a la modalidad online se esté convirtiendo en un monólogo unidireccional hacia los alumnos, en lugar del diálogo plural que normalmente teníamos en las aulas. Que aún con todos sus conflictos y dilemas, la docencia siempre ha sido una actividad simultánea, multidimensional, y eso era lo interesante de la docencia, la interactividad. Entonces, ese segundo riesgo es que esta transición, esta abrupta a la modalidad online, nos esté otra vez haciendo recuperar ciertos vicios de la práctica docente como el monólogo, ¿no? Como una enseñanza centrada en el profesor y no en los estudiantes. Un buen profesor, desde mi punto de vista, creo que la pregunta que tiene que responderse al llegar al aula no es qué enseño a mis alumnos, sino más bien cómo hago para que mis alumnos aprendan. Lo primero es una enseñanza centrada en los contenidos, en el profesor, que no presta el micrófono, que se la pasa hablando. Y lo segundo, más bien, es una enseñanza centrada en las dimensiones de aprendizaje de nuestros alumnos, en las actividades que tengo que realizar. Y obviamente esto es mucho más complejo. Otro riesgo, pues, es que estamos recuperando una tendencia transmisiva y no necesariamente fomentamos la duda, la reflexión. Es muy similar a esta idea de
que el aprendizaje, los procesos de enseñanza-aprendizaje son como una transfusión sanguínea. Entonces, aunque yo esté en la virtualidad, te hago llegar mis conocimientos. Esta cuarentena ha hecho repensar a infinidad de profesores su trabajo. A lo mejor sueno pesimista, pero muchos profesores después de esta contingencia van a revalorar o a pensar varias veces si realmente quieren volver al ámbito educativo. Eso sucede, de hecho, ¿no? Hay quienes han trabajado incluso etapas del ciclo de vida docente. Hay un educador bastante representativo que ha investigado esto con infinidad de profesores, Donald Schoen, y Donald Schoen ha estudiado una serie de factores que alteran el ciclo de vida de un profesor. Entonces, un profesor que podía haber tenido 25 años de trayectoria docente por factores como estos, estresores externos, internos, su vida productiva, académica, pues apenas se llega a los 5 o 10 años. Entonces, ¿por qué? Porque cada día es más complejo enseñar. Intentar enseñar en esas aulas donde los discursos, palabras que seguramente ustedes han escuchado infinidad de veces en sus escuelas, pues ya terminaron por invadir la subjetividad de estudiantes, de directivos, de administradores educativos, desde las entrañas de la bestia, desde el currículum mismo. Incluso yo ahora puedo decirles que extraño esas reuniones, es sarcasmo por supuesto, de inicio de ciclo escolar en las que siempre se escuchaba la letanía de siempre, tiempo de certificaciones, vocación del pobresor, no profesor, y no lo digo en el tono burlón, lo quiero aclarar, miren, eh, quien es educador sabe que lamentablemente nos pagan solo por la actividad didáctica que realizamos en el aula, por las clases. Pero si a los profesores realmente nos pagaran un sueldo digno por todo lo que hacemos antes de las clases, la fase preinstruccional, el diseño, lo que hacemos durante las clases, es decir, la fase propiamente instruccional, o como algunos le llaman, coinstruccional. Lo primero fue preinstructiva o preinstruccional, toda la fase de planeación. Lo segundo es el momento mismo del aula, lo coinstruccional o coinstructivo. Y si nos pagaran además por lo que hacemos después, lo postinstruccional, la revisión de tareas, la evaluación, la reflexión de lo que hicimos, pues créanme que seríamos de los profesores, de los profesionistas más bien mejor pagados. No es así. Por eso es que de repente nos dicen la vocación del profesor, bueno, yo digo la vocación del pobresor. La estandarización de la enseñanza es otro problema que nos atañe. Los modelos educativos Frankenstein, en donde ahora hay incluso modelos educativos que se basan hasta en libros de autoayuda, aunque no me lo crean. La plaga de las competencias instrumentales, los reglamentos policíaco-educativos, la exigencia de documentación, de evidencias, de carpetas, que en la realidad, lamento decirlo, van a terminar como archivo muerto, carcomido por ratones. O sea, pura éxtasis postmoderna para que las máquinas de enseñanza podamos hacer nuestro trabajo. Y esas reuniones que extraño, nunca se habla del compromiso político o pedagógico que todo docente porta, que todo docente tiene. Tampoco se habla de la multiplicidad de estilos didácticos, o menos se llega a mencionar el acto de fe, porque es un verdadero acto de fe a veces, tener en las posibilidades de nuestros alumnos. En síntesis, esta transición a la virtualidad ha reforzado la actuación de un estudiante que está acostumbrado a un sistema educativo dicótomo, es decir, dicótomo es paradójico, que solamente oscila entre dos opciones, donde toda respuesta tiene que ser o correcta o incorrecta, y en el que tanto estudiantes como profesores viven una ansiedad bizarra, extraña, por meramente aprobar la asignatura, entregar tareas, entregar carpetas, evidencias, y exigir con absoluto detalle qué tienen que hacer para ser bien calificados. Ya ven que hay profesores que luego preguntan en el examen cosas que no se vieron, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta pandemia ha modificado el pensamiento, la práctica y los rumbos didácticos del profesorado. No vamos a saber bien su efecto hasta que podamos ver después del regreso cómo nos empezamos nuevamente a adaptar. Y si a eso le agregan la masificación,
las reformas educativas desde arriba, la incertidumbre respecto a nuestros puestos, la permanencia, la seguridad, lo que nos exige el mercado, la acreditación, las limitantes presupuestales, directivos. Yo quiero ahí enfatizar este perfil de directivos sin experiencia docente, que toman unas decisiones terribles. Estoy públicamente en contra, es bien conocida mi posición respecto al coaching. Entonces, muchos de estos directivos se han convertido en managers del desastre, coaches rígidos, utilitaristas, duros, tiránicos, que les interesa más bien una evaluación punitiva del desempeño docente, que por supuesto no hablan de condiciones de contratación, no entienden la heterogeneidad del alumnado y menos de sus profesores. Entonces son retos que esta pandemia nos está dejando. Y por último, en esta diapositiva les quiero compartir algunos datos para que podamos ubicarnos, pararnos en qué terreno estamos tentando. Primero, México está bastante mal parado. En una encuesta de 2016 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, México se ubicó en el lugar 87 en acceso a las TICs, a las tecnologías de información y comunicación, y en el lugar 8 en América Latina, debajo de Uruguay. Entonces estamos mostrando desigualdades internas muy serias. 45%, según esta misma encuesta, de los mexicanos cuenta con una computadora. 53% tiene acceso a internet en casa, y el otro porcentaje pues lo hace más bien en cafés internet, en algunos negocios que se dedican a proveer de estos servicios. Y ya por si el panorama no fuera complejo y desolador, pues este acceso no se distribuye de forma igualitaria en zonas rurales, en zonas marginadas, en zonas urbanas. Y si queremos todavía hacer un análisis un poquito más específico, incluso hay diferencias en cuanto a los estados. Los estados del norte del país, en comparación con el sur, tienen mayores oportunidades de acceso tecnológico. Baja California, Coahuila, Sonora, más del 80% tiene acceso de la población tiene acceso a Internet, mientras que, por ejemplo, en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, solo una mitad llega a contar con el servicio. Entonces, estos datos pretenden mostrar la brecha digital de la que hablábamos en un principio. Siguiente diapositiva, Jessica, por favor. Ok, ahora, quiero tratar de representar a través de este esquema, de esta gráfica, las demandas habituales a las que un profesor está expuesto por las instituciones educativas. Se me hizo muy complejo tratar de resumir cuáles eran esas demandas que las instituciones, que las escuelas nos enfrentan, sobre todo porque pues, no es lo mismo un nivel de educación básica a un nivel medio superior o superior, pero en el ánimo de sintetizar, pues estas son algunas de las demandas más comunes que las escuelas nos llegan a tener. Primero, pues la introducción de nuevos contenidos curriculares, es la constante prácticamente cada ciclo escolar. La exigencia de utilizar nuevos materiales didácticos. Ustedes mejor que nadie saben cómo a veces las editoriales llegan también a insertarse en la escuela y a pues exigir o solicitar que los profesores usemos, además de los materiales de SEP, los manuales de SEP, los libros de texto, los manuales de las editoriales. Entonces, otra vez la preocupación por el plan y el programa. Otra demanda es los eternos cuestionamientos de nuestra función y trayectoria del profesor. O sea, desgraciadamente todavía se sigue viendo a la docencia como una pseudoprofesión o como una profesión de segunda clase. Algo así como la idea de, eres profesor porque no pudiste ejercer en tu profesión original, ¿no? Cuando por supuesto que es una mentira y una ofensa grave para nuestro trabajo. Otro factor es el cambio de creencias, que es muy difícil de lograr en los profesores, de concepciones implícitas. Aquí quiero ponerles como ejemplo lo siguiente. Desde los años 50 del siglo pasado, gracias a las investigaciones de un par de educadores, Clark y Peterson, sabemos que
los profesores pueden tener ideas, pensamientos, concepciones muy diferentes a su práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo como profesor puedo decir, bueno, yo soy constructivista y puedo tener todo un marco teórico respecto al constructivismo, el constructivismo en 3 patadas, ese que piensa que ahora el profesor tiene un papel más discreto y el alumno debe tener un rol más activo. Ese es el constructivismo vulgar. Es lo que digo, lo que pienso como profesor. Eso se llama teorías implícitas. Lo que el profesor piensa, sus ideas, sus lecturas, sus concepciones implícitas. Estas ideas que ha desarrollado producto de su trabajo, de su carrera, de sus lecturas. Y otra cosa muy diferente es lo que hago en el aula. Eso se llama teorías en uso. Entonces, ese mismo profesor que se decía constructivista, cuando uno lo va a observar al aula, no con el ánimo de juzgarlo, sino de comprenderlo, nos damos cuenta que su práctica pues no se ajusta a estas concepciones implícitas, a estas teorías implícitas. Es autoritario, es sexista, hay constantes violaciones en cuanto a la relación de género, eh, es transmisivo el estilo de enseñanza, y aún así el profesor no se da cuenta de esa disonancia. Bueno, esto lo pongo como ejemplo, y no está mal. O sea, finalmente esto es muy común entre los profesores, pero lo pongo como ejemplo de que es difícil cambiar estas creencias y estos supuestos pedagógicos que los profesores hemos venido desarrollando por muchos años. Otra demanda es que se nos aplica constantemente aplicar nuevas técnicas, nuevos enfoques, nuevas estrategias. Se han vuelto muy populares manuales. En algún momento a mí me tocó ver, y seguramente ustedes o muchos de ustedes tienen en este libro, Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, de Frida Díaz Barriga. Se convirtió en la Biblia de muchos profesores. ¿Qué aplico? ¿Qué técnica es la que me puede servir? Y entonces iban a su manual y decían mapa conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico, pero otra vez la pregunta no era la adecuada. ¿Para qué la voy a aplicar? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo se relaciona con contenidos? Pero bueno, ahora, además de estas demandas a las que ya estamos habituados, es común suponer que los profesores, por ser expertos en nuestras disciplinas, ya contamos con los elementos didácticos para enseñarla. Es decir, a lo que quiero llegar es que formación disciplinaria no equivale a formación pedagógica. No sé si me explique. Es decir, yo puedo ser psicólogo educativo, pero eso no me capacita en automático saber enseñar psicología educativa. Tengo que someterme a un proceso de formación. Yo no diría capacitación, formación, porque lo mismo está pasando con los profesores que transitaron a la virtualidad. Nos tomó tan de sorpresa esta pandemia que la SEP dijo, bueno, vamos a utilizar Google Education para capacitar a los profesores. Sí, pero la pandemia ya estaba en tránsito. Entonces, ya cuando había empezado, intentamos simplemente administrar el daño, reducir el daño. Entonces, formación disciplinaria no equivale a formación pedagógica y a veces ni siquiera la formación pedagógica sirve para que nos podamos enfrentar a estos complejísimos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esta pandemia a los profesores nos ha dejado una sobrecarga de trabajo tremenda, ha disminuido la calidad del servicio educativo, hemos tenido que recurrir a atajos para ahorrar tiempo, nuestra profesión de alguna manera se sigue desprofesionalizando, se sigue erosionando, y una cuestión que a mí siempre me ha preocupado es que nuestro trabajo a veces se parece más al ejecutado en fábricas y oficinas. O sea, muchísimo trabajo de documentación, más que la docencia misma. Hace poco una colega profesora me pedía que pudiera revisar sus planeaciones porque a la supervisora no le gustaron. Bueno, estamos haciendo planeaciones y procesos de enseñanza-aprendizaje en función de lo que le gusta al supervisor y no en función de lo que nuestros alumnos requieran. Y además le exigía una planeación para alumnos regulares, sin necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad, y otra planeación para alumnos con algún tipo de necesidad educativa o discapacidad. Entonces, el profesor estaba preocupando más por llenar el formato, ¿no? Y vamos a ser partícipes también de
un montón de enfermedades relacionadas con el trabajo docente. Vamos a ser también testigos de muchas personas que abandonen la docencia o planean abandonarla. Eso nos exige bastante en términos de responsabilidad, de trabajo diario, y paradójicamente las instituciones ofrecen muy poco espacio y oportunidad para la discusión, para la reflexión y también, si me lo permiten, para las compensaciones, porque eso también es importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Incluso esta gráfica me recuerda un eslogan de una universidad en la que trabajé muchos años. Decían, enséñame algo que no pueda encontrar en Google, el oráculo San Google. Sin embargo, creo que esta pandemia nos ha dejado claro que Internet es la prueba de que el problema no estaba en el acceso a la cultura y al conocimiento. Todo el mundo ingresa, el problema es la selectividad de la información. O sea, ser y estar en las escuelas se parece más al trabajo que les decía de una oficina burocrática, llenar formatos, redactar reportes, diseñar materiales, responder correos, actualizar planes, cumplir con trabajo. Y bueno, todo esto sin pago alguno. Siguiente diapositiva, por favor, Jessica. Si han tenido oportunidad de leer a Henry Giroux, sabrán que es un crítico cultural norteamericano y uno de los teóricos fundadores y más importantes, junto con Peter McLaren, de la pedagogía crítica. Obviamente no la voy a leer, pero esta cita pretende demostrar que los profesores, que la docencia, no es solo un asunto pedagógico, es un asunto político. Y por eso quizá los profesores somos los villanos de moda tan frecuentemente. Sobre todo en el sexenio anterior fue cuando más ataques recibió el gremio docente. Hoy es quizá igual denigrante, a lo mejor no es tan explícito, pero siempre ha sido la misma historia, otra historia docente, aunque no sea de cuarentena. Y cuando a mí me toca formar profesores, irlos a observar, establecer algunos indicadores de calidad educativa, insisto, calidad educativa, no acreditación. Les insisto en que no hay una respuesta universal del cómo enseñar, sino una opción más pertinente que otras. Que cuesta mucho trabajo reconocer que la docencia opera, funciona por ensayo y por error, y que cada intervención docente, lo que ustedes hagan en sus aulas, debe estar de alguna manera caracterizada por la singularidad. O sea, por singularidad entiéndase que no hay respuestas correctas o no. Cada profesor encuentra sus métodos, sus técnicas, su marco teórico, de acuerdo a su experiencia, a las demandas del grupo, al tamaño, en fin. No hay asignaturas iguales, no hay maestros iguales, no hay grupos iguales. El dilema es cómo lo hago. Si lo hago actuando como un lacayo, obedeciendo, o lo hago intentando, atreviéndome a ser un mayeuta. Y entonces, igual que ustedes, yo en plena crisis me siento como este personaje de la mitología griega, como Sísifo, pero con una piedra magisterial. Sísifo, aquel personaje mitológico que sufrió uno de los castigos más severos por parte de los dioses por robarse el fuego, el conocimiento de los dioses y dárselo a los humanos. Y la sentencia pues fue, como observan en la imagen, terrible. Todos los días rodaría una gran roca en una cima empinada, consciente que en cuanto llegara a la cumbre, pues esta maldita piedra volvería a rodar a su lugar original. O sea, volver a empezar. Nunca hay un avance real. Y evocar la imagen de Sísifo como aquel hombre que cree haber triunfado, cuando en realidad fracasó, o que fracasó, pero cree haber triunfado, a mí me parece desastrosa y a veces creo que el profesor vive este tipo de situaciones. Y más ahora en esta cuarentena. Hoy Sísifo vive y repite una y otra vez esas mismas acciones, pero personificado en las figuras de los profesores. Y lo digo porque pues muchos profesores están subcontratados, esto del outsourcing sigue operando y de una manera tremenda. Percibe salarios denigrantes, no hay prestaciones mínimas de ley, nos proporcionan manojos de horas, nos tenemos que trasladar y arriesgar y desgastar de una institución a otra para completar un ingreso digno. Nos esforzamos hasta el agotamiento fatal en diversos espacios. Se habla ya de burnout docente, o desgaste profesional docente. Lo que les comentaba en algún momento, estas políticas de promoción, permanencia, reconocimiento son
una ilusión y además padecemos otras enfermedades agudas como la documentitis y la programitis. Siguiente diapositiva, por favor, Jessica. Ok. Quise ahora en este slide Su micrófono, doctor, por favor. perdón, se me fue la señal un segundo, discúlpenme. ¿Me escuchan? Sí, doctor, ya está. Ok, gracias. Les decía que quise organizar los factores de estrés docente y que valdría la pena agregar a esta lista la transición abrupta, aguda a la virtualidad. Y volviendo a la analogía de Sísifo, pues la piedra de Sísifo magisterial no solo incluye estas condiciones de trabajo. Observen cómo algunos de estos estresores son internos, porque por supuesto que hay que reconocer que algunos de estos estresores dependen de nosotros, sin que eso signifique que somos los responsables o los culpables. O sea, hay variables de personalidad que a veces permiten un mayor o menor estrés, pero observen que la mayor parte de estos estresores de las viñetas enlistadas más bien son externas, son contextuales, eso quiero llegar. El tipo de directivos, el clima, la cultura organizacional, la ideología institucional, la seguridad del puesto. No es lo mismo ser profesor de asignatura, ser profesor de medio tiempo, ser profesor de planta, la gestión académica, el tipo de compensaciones, el hacinamiento, el nivel de estrés. Entonces, muchas veces las escuelas nos dicen que quieren buenos profesores y cuando las escuelas dicen eso, yo normalmente les contesto que volteen a verse. Hace poco un directivo de una universidad me decía, hablando de sus profesores, quiero aclarar que a lo mejor es una palabra altisonante, pero permítanme compartirla porque creo que es revelador el punto. Me decía este directivo que respecto a sus profesores, él prefiere actitud, una palabra que se ha vuelto muy común, que conocimiento. Y entonces yo le respondí si entonces contrataría a un pendejo motivado, perdóname la expresión. Y me dijo, no, por supuesto que no. Digo, bueno, entonces es que es precisamente que estas instituciones al demandar buenos profesores no se ven, no voltean a verse. El ojo no puede mirar a sí mismo. Necesitamos dirigirnos hacia el exterior. Entonces, estas variables pretenden recordarnos que el profesor mexicano está sujeto a una carga administrativa inoperante, banal. Incluso les sugiero revisar el informe TALIS de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y hay una estadística en el informe TALIS que dice que el profesor mexicano tiene que llenar más de 100 documentos durante el curso escolar, durante el ciclo escolar. Entonces, realmente el profesor lo que hace es navegar en un circo de 6, 7 pistas para poder decir que es un buen profesor. Entonces, no sé si en algún momento incluso ustedes hayan hecho el experimento o la práctica de preguntarle a sus alumnos qué es un buen profesor. A mí sus respuestas me dejan muy preocupado, porque cuando les pregunto a mis alumnos qué es un buen docente, me dicen que un buen docente es el que llega y expone la clase. Pues qué cómodo, ¿no? El que el otro llegue y se limite a repetir un monólogo. Un buen docente es el que responde todas las preguntas, válgame, o sea, le está robando la oportunidad del conflicto cognitivo. Ya no es importante que el profesor pregunte, reflexione, debata. Un buen docente es el que nos pone a jugar y nos divierte. Entonces ahora ya el profesor no es un educador, un problematizador, ya es un payaso didáctico, un estandopero del aula, si se me permite la expresión. Entonces, estas variables realmente eh, pretenden mostrar cómo la docencia tiene que operar con variables internas, que son las menos, y variables externas, que son las que predominan. Siguiente diapositiva, por favor, Jessica. Ahora, quise compartir en este esquemita una línea de tiempo que quiere mostrar el desarrollo de lo que llamamos
modalidades online. Pues por supuesto no es lo mismo que virtualidad, pero en el ánimo de ser prácticos, estoy omitiendo algunos antecedentes y quiero aclararlo. Por supuesto, quienes sean especialistas en educación online sabrán que ahí corté y podé muchas propuestas interesantes, pero vean cómo el desarrollo de estas modalidades ha sido aceleradísimo, ha sido muy rápido, y a veces no nos hemos dado cuenta que hemos transitado de una modalidad a otra y no hemos podido entender sus aportes. Por ejemplo, la primera, que es enseñanza asistida por ordenador, se refiere a estas aplicaciones que no empezaron en los 80s, quiero aclarar, incluso son más antiguas, son de los años 60. Son máquinas de enseñanza, tutoriales, juegos, simulaciones, enseñanza programada, que al principio fueron lineales, pero ya después fueron multitemáticas. De ahí pasamos al hipertexto, que es lo que estamos acostumbrados a buscar en Internet y en páginas de Internet. Esta información que se conecta a través de enlaces y que activamos a través de un clic y cuya selección provoca recuperar información o acceder a otros portales. De ahí pasamos al multimedia, es decir, materiales didácticos que combinaban texto, color, gráficas, animaciones, video, sonido, todo en un mismo entorno. Después pasamos a los pizarrones electrónicos, ya una computadora y un videoproyector que nos permitía mostrar contenidos digitales, incluso manipularlos en tiempo real. Después apareció el e-learning, ya con el uso de Internet bien consolidado, la tecnología móvil, pudimos acelerar los procesos de aprendizaje y se sentaron las bases para las plataformas tecnológicas. La teleformación, otro antecedente importante, que ya es todas las acciones relacionadas con formativas, pero con Internet, pero que no se sujetan ni a horarios ni a lugares concretos. Los laboratorios virtuales, que ya permitieron simulaciones de un montón de situaciones en un ambiente interactivo. La web 2.0, donde ya pasamos de ser receptores pasivos de la información a incluso ser colaboradores, a interactuar como creadores de contenido. Wikipedia es el mejor ejemplo de esto. Y por último, el llamado aprendizaje móvil o mobile learning, que aprovecha los contenidos de Internet en dispositivos móviles, electrónicos, tabletas, teléfonos, que veía, por ejemplo, que muchos están conectados a través de sus celulares, iPad, iPhone, en fin. Entonces, aquí la idea de mostrar esto es que pareciera que con la pandemia no pudimos recuperar todas estas opciones de modalidad online. Y me preocupa, por ejemplo, que la primera, la de la enseñanza asistida por ordenador, es la que en algún momento esté dominando. He tenido oportunidad pidiendo a los profesores que me permitan ver cómo dan sus clases y por eso es que decía al principio que están más preocupados en cubrir el contenido. Eso me parece muy preocupante porque entonces la escuela está enseñando contenidos para la simple memorización, para el almacenamiento de contenidos, pero no para la vida. O sea, esta crítica ha sido la permanente, la principal crítica a la escuela. La mayor parte de la literatura educativa insiste en esta crítica, pero lo peor es que parece que por ser tan obvio, tan simple, no hemos volteado a verla, no la hemos valorado en su justa dimensión. Y muchos profesores han tenido la oportunidad de utilizar plataformas tecnológicas, tienen Blackboard, tienen Moodle, tienen Canvas, tienen por supuesto Adobe Connect, otras tantas, y bueno, la situación no ha sido tan traumática. He visto incluso, no me dejarán mentir, que a veces pues las escuelas privadas, sus profesores y alumnos tienen mejores oportunidades de acceso que los de las escuelas públicas, sobre todo por las limitaciones presupuestales. Ahí está el punto neurálgico y la verdadera dificultad. No tiene que ver tanto con las competencias digitales desde mi punto de vista. Pero bueno, entonces aquí en esta trayectoria, en esta línea de tiempo, lo interesante es entender, uno, reitero que no pudimos recuperar desde mi punto de vista muchas de estas opciones, y segundo, que la línea continúa. Por supuesto que aquí a la fecha se han desarrollado ya muchísimas otras
alternativas a la modalidad online. Si me permiten sugerir, hay un portal que desde mi punto de vista es muy interesante, el Observatorio de Tendencias Educativas. Me parece que lo publica el TEC de Monterrey, con material descargable, y que se dedican sobre todo al análisis de las tendencias educativas tecnológicas, online, virtualidad, y que nos pueden como ayudar con aplicaciones sobre todo libres, no necesariamente comerciales y gratuitas, para intentar solventar esta pandemia. Siguiente, por favor. Bueno, Pozo, Juan Ignacio Pozo, tiene un material, un libro, que se llama Teorías Cognitivas del Aprendizaje, y otro que escribió, y de donde proviene esta cita, que se llama ¿En qué siglo vive la escuela?, junto con Carlos Monereo. Quise recuperar esta cita de estos dos autores por una razón. O sea, la intención de la cita es mostrar el sesgo que tiene la escuela en cuanto a contenidos, formación didáctica del profesor y perfil de los alumnos. Entonces, aunque suene muy pesimista, el problema no es solamente en el sesgo en cuanto a años, sino más bien creo que la pandemia podría ayudarnos a reflexionar sobre la idoneidad de seguir enseñando en la escuela esos mismos valores y competencias de siempre para enfrentarse a nuevos problemas. O sea, en la enseñanza nos queda claro, según esta cita, que se imparten contenidos obsoletos, que no responden a los avances de las investigaciones que se desarrollan en cada disciplina, formación ética, civismo, biología, ciencias naturales, en fin. Y hoy la información se presenta inabarcable. O sea, más bien creo que la pregunta no es conocerlo todo, sino desarrollar habilidades para la búsqueda, para la selectividad de información. Quizá por eso Humberto Eco en algún momento hablaba de que las redes sociales le dieron voz a una legión de idiotas, y no lo decía en un afán para denostar, sino idiota en el sentido original griego, aquel que solo ve por sí mismo, un egoísta irracional que solo ve por sus intereses. Entonces, esta información que se presenta incierta, con fecha de caducidad, pues relativiza los contenidos que intentamos enseñar. Cada día son más heterogéneos, y lo peor es que la escuela sigue recibiendo el encargo de enseñar a los alumnos, ojo, contenidos, pero no de enseñar en la realidad. Entonces aquí quizá tengamos que retornar a esos modelos psicopedagógicos originales, que insistían en entender a la educación como proceso de vida. Hay un libro que se llama La Cuestión Escolar, si mal no recuerdo, de Jesús Palacios. Si me equivoco, por favor, alguien corríjanme. La Cuestión Escolar de Jesús Palacios, en donde hace un análisis de todos los modelos psicopedagógicos, Freinet, Makarenko, Illich Meiner y la desescolarización, por supuesto Montessori. Y lo interesante de este texto es que al final hace una reflexión sobre la escuela, y estos modelos psicopedagógicos aplicables a la escuela pueden ser muy diferentes, pero todos coinciden en algo: su preocupación porque la estancia en las escuelas pueda servir para desarrollar habilidades para la vida, y no necesariamente esta idea de un egresado, sin importar el nivel educativo, que solo se vende como un producto de estatus social. Entonces ahí yo creo que está precisamente el valor de esta pandemia. No estoy diciendo, porque por supuesto que tampoco estoy de acuerdo con esa idea de que la crisis es una oportunidad. Sí, pero o sea, con casi 11,000 muertos no creo que sea necesariamente una oportunidad, y con todas las dificultades que nos han hemos tenido que enfrentar los profesores con esta pandemia, el reto es mayúsculo. Entonces, me parece que esta es la última, ¿correcto, Jessica? Vamos a ir a la siguiente, por favor. Ah, no, perdón, corrijo. Bueno, ahora sí, me parece que esta es la última. Esperando que podamos regresar pronto,
con las mayores medidas de seguridad y los protocolos, porque ahora también parece que les están diciendo a los profesores que empiecen a pensar en el regreso y que si se contagian, pues es por su culpa, ¿no? Porque no se cuidaron. Incluso por ahí alguien me platicaba, me compartía que en algunas escuelas les están diciendo, bueno, llénanos esta calculadora de riesgos del IMSS, seguramente la conocen, en donde ingresan su edad, su sexo, por supuesto, si tiene alguna patología previa, diabetes, hipertensión, y al final le sale la calculadora de riesgo, ¿no? Entonces, si estás menos de 50%, regresas. Si no, pues no queremos hacernos responsables de que te contagies, ¿no? A lo que quiero llegar es que otra vez se está individualizando el problema, cuando en realidad es un problema de las empresas, de las escuelas, tienen que implementar medidas de seguridad. Por un lado. Por el otro lado, esta diapositiva, en el ánimo del regreso, esperemos que a nuestros alumnos no les suceda esto, ¿no? Hay la expresión de que aquí no hay botones para hacer clic, esto es un pizarrón de tiza, pues ojalá no nos suceda esto a nuestro regreso y que si nos sucede la transición no sea tampoco tan complicada como la que tuvimos a la virtualidad. Bueno, pues ahora sí, si están de acuerdo, vamos a las preguntas, que creo que debe ser lo más importante. Muchísimas gracias. Por cierto, sí, perdón. Respecto a la presentación, dudas, si no nos da tiempo, les comparto el correo electrónico, el Facebook y el Twitter para que si desean, con todo gusto nos podemos mantener comunicados. Ahora sí, muchas gracias. Buenos días, le agradecemos al doctor Cerezo su excelente ponencia. Iniciaremos la ronda de preguntas recordando que se tratará de dar respuesta a la mayor cantidad posible en la medida que el tiempo lo permita. El doctor Ramiro Jesús nos comparte que está totalmente de acuerdo con el doctor Cerezo. No confundamos la educación en línea con la presencial. Esta contingencia nos hizo vivir un híbrido de educación de contingencia, que solo pretende rescatar el proceso de manera emergente administrativa, pero es más que claro que una no sustituye a la otra ni da los mismos resultados. Por eso, pienso que el profesor no por conveniencia solo cumple con el currículum pensado o asignado, y el profesor por convicción rebasa por mucho el pensado asignado y trabaja en un currículum vivido que reconstruye cada día de clase. Creo que es muy pertinente la reflexión del doctor, porque la preocupación principal después de la pandemia, ya lo era antes de la pandemia, pero después de la pandemia, la época que ya están llamando post-COVID, es que la situación del profesor siga siendo la misma o se agrave. Eso me parece, no establecen mecanismos de cuidado, de formación hacia sus profesores. No habremos aprendido nada de esta contingencia. Y aquí alcanzo a leer una aclaración también. Cuando utilicé la expresión payaso didáctico, payaso del aula, quiero aclarar, nunca lo hago. Me estaría pateando el pesebre de manera ofensiva. Lo hago a lo mejor de manera muy sarcástica, puede ser afortunada, pero lo hago para mostrar cómo a veces a las instituciones les interesa más adherirnos a formatos, adherirnos a guiones, a no respetar esa singularidad, a pensar que el modelo educativo tiene que ser igual a todos. Y la realidad es que eso no es cierto. Este comentario del currículum vivido, incluso los profesores acaban creando microcurrículo. Es decir, cada profesor interpreta esa propuesta general según su propia visión, según su propia cosmovisión y epistemologías personales. Pero es muy ingenuo pensar, por ejemplo, que el profesor va a aplicar el modelo educativo como lo dice el documento. Sí, adelante. Hola, hola. Pati, ¿nos ayudas, por favor? Sí, buenas tardes, doctor. La siguiente pregunta.
Una de las desventajas bien sabidas de las escuelas pertenecientes a la educación indígena es la brecha digital y la falta de recursos. Aún en este contexto, la demanda es la misma, trabajar con las TICs. ¿Qué opina de esto? Esta pregunta me parece excelente y pertinente. Por ejemplo, las universidades interculturales y las universidades indígenas han, creo yo, diseñado propuestas creativas para tratar de continuar, pero no necesariamente con estas modalidades online clásicas a través de redes sociales, a través de plataformas educativas, a través de aplicaciones como Zoom, Facebook Live, los grupos de Facebook con fines académicos, sino esa es a la que más reflectores se les ha dado, ¿no? Aplicaciones, plataformas, pero hay otras que, por ejemplo, estas universidades han tenido que recurrir, como los grupos de WhatsApp, como la televisión educativa, la radio educativa. Entonces, no todo tiene que ver, por supuesto, con estas TICs que son las más comunes, aplicaciones, plataformas, las famosas apps, sino tienen que ver con otros recursos que siempre han estado ahí, radio y televisión educativas, y que a partir de esta dinámica, pues en ellas, en estas universidades se ha discutido, son las que han sido punta de lanza para discutir la posibilidad de dar calificaciones aprobatorias a todos los alumnos, al menos durante el primer semestre del 2020. No me parece, por cierto, para nada arriesgado, porque esto sería un reconocimiento de la magnitud de las desigualdades. O sea, no es como alguien dice, escuché a alguien que decía, es que eso es regalarle las calificaciones. No, señor, eso es reconocer la magnitud de las desigualdades, reconocer que como sistema educativo la SEP se vio rebasada y que las universidades interculturales, en particular indígenas, han intentado continuar su trabajo. De hecho, esa brecha digital es mucho más común en estos espacios, ¿no? Porque las universidades se dividen en subsistemas, el federal, el estatal y todavía el público, el privado, la UPN, bueno, con muchísima experiencia en esto, han vivido otras tantas contingencias y cuarentenas y han podido tener un aprendizaje productivo del mismo. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. Gracias, Sí. doctor. Perdón. Sí. La doctora Ana Elena del Bosque nos comparte, y estos datos preocupantes también incluye el que se ponga atención en ese cumplimiento de actividades, de tareas, de su entrega y de la calificación. Por todo ello, en lugar de atender al aprendizaje. Sí, porque yo creo que eso es efecto de las políticas de acreditación, de nuestra adherencia a políticas internacionales del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, de estos grandes consorcios que nos dicen cómo se debe educar, para qué se debe educar. Y pues bueno, creo que cualquiera de nosotros sabe que detrás de eso está la mano negra del neoliberalismo, y no lo digo en un tono en el que de repente se ha caído en este sexenio, ¿no? Donde todo es neoliberalismo. Más bien, lo digo porque hay un capitalismo cognitivo. O sea, las escuelas como instituciones, como agentes sociales, también se han visto contagiadas de estas ideas. Para nadie es un secreto cómo en las escuelas el éxito es el valor supremo. Entonces todos tienen que ser triunfadores, emprendedores y no necesariamente ciudadanos éticos, con pensamiento crítico. Entonces ahí son, como bien dice, estas políticas las que impregnan y permean nuestra práctica docente, y de repente el profesor que piensa diferente pues se le ve como un incendiario, ¿no? Eso es de lo que en algún momento decía, que es a veces educar desde la resistencia. El doctor Miguel Ángel Martínez cree que son 3 aspectos por lo menos los que debemos estar presentes en la formación del profesor: los conocimientos disciplinares, la formación pedagógica y una buena actitud hacia la docencia. Totalmente de acuerdo. En la
el tercer factor es una actitud hacia la docencia. em, Esa actitud se construye. No es algo que se dé eh, por el simple hecho de ser profesor. Es un proceso identitario. Es decir, muchas veces los profesores adquieren su identidad a lo largo de muchos años. Por poner un ejemplo, doctor, seguramente si ustedes recuerdan sus primeros años de docencia, éramos muy curiosos, muy peculiares, a lo mejor hasta ingenuos. Llevábamos en nuestras mochilas o portafolios nuestras planeaciones, nuestros sílabos, y ahí vamos marcando que ya habíamos visto, tenemos nuestros diarios de aprendizaje o de enseñanza, y ese mismo profesor, 10 años después, ya no hace eso. Y no es que esté mal o lo haga peor, simplemente que ya se automatizó, que la experiencia acumulada lo ha enriquecido y que precisamente es ahora un recreador del currículum, ya no más un ejecutor. Entonces, esa actitud de la cual habla tiene que ver con ese contacto con distintas instituciones públicas y privadas. Hay profesores, por ejemplo, que son excelentemente calificados en universidades públicas, evaluados, no calificados, corrijo, y son pésimamente evaluados en universidades privadas. Y la pregunta es, ¿por qué? Siendo el mismo profesor. Bueno, ahí está el ejemplo de las condiciones contextuales. Las condiciones institucionales son las que permean a la educación. Gracias. ¿Qué opina de los exámenes finales, no los parciales? Se realicen a distancia con la problemática de al tener 60 alumnos inscritos, no es factible ver las caras en ninguna plataforma digital por el ancho de banda. Híjole, es una pregunta bien complicada. A mí me llama la atención de este cuestionamiento es la necesidad de ver las caras, la necesidad del contacto. Me recuerda mucho esta expresión, esta participación a lo que decía Virginia Satir, una psicoterapeuta. El mejor regalo que yo puedo darle a otro es verlo, tocarlo y escucharlo. Y el mejor regalo que yo puedo recibir de ese otro es ser visto, ser tocado y ser escuchado. Bueno, en la virtualidad esta relación, este contacto se transforma, es diferente, no es que esté ausente, es muy diferente. Por poner un ejemplo, algunas universidades que son modalidad online, sí exigen que el alumno se le pueda ver en tiempo real, precisamente porque garantiza cierta confiabilidad en la aplicación del examen, porque también no podemos saber qué está pasando del otro lado de la computadora, es lo que decíamos al inicio. Las autoridades educativas pensaron que poner de un lado al profesor y del otro al alumno frente a sus computadoras, ya íbamos a poder lograrlo, ¿no? Mentira fatal y garrafal. Yo reiteraría que sería bueno pensar en la opción de las calificaciones aprobatorias, al menos durante este primer semestre del 2020. Y también invitaría a repensar la idea de examen, calificación, y compararla con evaluación y acreditación, porque de repente tendemos a combinar y a mezclar todo en un mismo asunto. Entonces, confundimos examen, medición, que simplemente es un número, que se supone describe el desempeño de alguien, con acreditación, que se refiere más bien a requisitos que el estudiante debe cumplir, asistencia, puntualidad, con evaluación, que se refiere más bien a emitir un juicio sobre el desempeño de ese alguien, y con otro término que es muy común, que nos encantan los eufemismos, assessment, que es recopilar evidencia. Entonces, yo creo que aquí más bien la decisión es por qué ruta nos queremos ir. ¿Por el examen? ¿Por la recopilación de evidencias? ¿Por realmente evaluar aprendizajes significativos? ¿Por solamente tener los productos? ¿O por reconocer la desigualdad en tanto intentamos volver? Entonces, yo al menos diría que los exámenes se me hacen más bien otra vez un lujo y un requisito pues exigido burocráticamente, al menos para efectos de esta pandemia. La exigencia de usar las videoclases para muchos docentes ha resultado muy estresante. Sobre el estrés,
Alerta esta incapacidad para dar importancia a la situación emocional de los docentes, ya que están enfrentando grandes cantidades de trabajo y estrés. Hay estrés en el profesorado por entender cuál es la real comprensión de los alumnos, sobre todo por la falta de interacción y la falta de manejo de las plataformas. Ahí esta pregunta pues demuestra de alguna manera esta brecha digital, las competencias digitales de estos actores educativos, profesores y alumnos, pero quisiera recuperar esta parte del estrés. En México no ha habido nunca una iniciativa para reconocer el desgaste profesional docente como enfermedad ocupacional. Quiero utilizar esta participación como ejemplo. Si a mí en algún momento, por estar dando clases presenciales o virtuales, me da una disfonía, un problema en la emisión de voz, o una enfermedad respiratoria, o me vuelvo cardiópata, hipertenso, se precipitan factores relacionados con diabetes por el estrés, y se me ocurre ir al IMSS o al ISSSTE diciendo que esto es producto de la ausencia, pues se van a reír de mí, porque van a decir, pues, ¿cómo no es posible? Bueno, no hay una idea de que enseñar estresa, y tampoco incluso diría yo, aunque suene pesimista, de que enseñar mata y lentamente, sobre todo bajo condiciones de estrés, porque por supuesto la enseñanza se puede vivir a veces de modos muy, muy paradójicos. Casi tocamos el cielo con los descubrimientos de nuestros alumnos, pero también vivimos estresados ahora por este tipo de cuestiones. Entonces, yo ahí iría más lejos. Creo que es la oportunidad para establecer iniciativas de ley que contemplen enfermedades ocupacionales de la docencia, que consideren programas preventivos e interventivos sobre el desgaste profesional docente. No quiero utilizar la expresión burnout. Y sobre todo que contemplen que en algún momento el profesor su ciclo de vida va a concluir, y que toda esa experiencia acumulada no tenemos con quién compartirla. Entonces, ha habido iniciativas en algunos países que le llaman team teaching, en donde el profesor, que de alguna manera avisa que se está desgastando, que va de salida por cuestiones de jubilación de edad, empieza a preparar a otros en el ánimo de que esa experiencia acumulada no se pierda. Yo creo que por ahí puede ir esa línea, porque esto va más allá del estrés, va con enfermedades ocupacionales y factores de riesgo que se asocian a enfermedades crónico-degenerativas. Si bien no hay un manual donde diga cuál es la forma correcta de enseñar, ¿cuál sería la mejor forma? Reiteraría, no hay mejores formas. Yo creo que el único indicador para saber si vamos bien son nuestros alumnos. Es decir, la evaluación de nuestra efectividad docente, por llamarlo así, no solo se puede medir con las evaluaciones muchas veces punitivas que nos aplican, y lo peor, al final del ciclo escolar, ¿no? Cuando los alumnos están más estresados, cuando a veces perciben a la evaluación como una buena oportunidad para desquitarse de los otros. Tiene que haber una evaluación multidimensional que considere la opinión de egresados, porque un alumno no es el mismo en su fase de estudiante que en su fase ya de profesional, o cuando ya no está con nosotros, aunque no sea a nivel superior. Percibe las cosas diferentes. Muchos de nosotros acabamos valorando a un profesor mucho después de la experiencia educativa. Mientras que estábamos con él o con ella como alumno, decíamos que era pésimo, que era un neurótico, pero ya que nos damos cuenta en la realidad que ese aprendizaje surtió efecto, lo valoramos. Entonces, debe haber una evaluación multidimensional de esa docencia, no solamente con las evaluaciones de alumnos, sino valorando el portafolio digital del profesor, su portafolio de evidencias, las planeaciones didácticas, la opinión de egresados, sus publicaciones, sus trabajos, sus escritos, sus diarios de enseñanza de aprendizaje, la opinión de otros colegas, no necesariamente microenseñanza, porque a veces la microenseñanza como videograbación de la práctica docente se centra otra vez, desgraciadamente, en la parte de la forma y no del fondo. Sino que nos observen otros profesores, colegas, no burócratas, ni administrativos, ni directivos, ni coaches, y que nos digan cómo nos ven. Bueno, estos indicadores son los que nos van a decir cómo vamos. Aquí, en esta pregunta, quisiera sugerirle a la maestra un material que se llama Evaluación de la Docencia, de la doctora Frida Díaz Barriga, y no recuerdo el otro autor, perdónenme, no recuerdo en este momento, son los autores.
que le puede dar, creo yo, bastante claridad al respecto. ¿Cómo hacer que los alumnos entiendan o sean conscientes que ellos también son corresponsables? Ay, Dios, creo que nuestro trabajo docente es el que puede tener ese efecto de contagio. O sea, nuestros alumnos, independientemente del nivel educativo, perciben, son sensibles, iba a decir, tienen inteligencia emocional. Ya me iba a dar un disparo solito, pero obviamente tampoco soy partícipe de esta teoría. Son sensibles a saber si nuestro trabajo lo hacemos con disciplina, con gusto, y eso precisamente por donde han investigado poco. O sea, el proceso emocional no es una ruta. ¿Qué Leo las... propuesta? La preocupación existente de alumnos y maestros por cumplir contenidos y la falta de comprobación del aprendizaje adquirido. Yo creo que muchas veces los profesores trabajamos en, en contra no en contra, sino a pesar de las condiciones institucionales que nos exigen las escuelas. Yo encuentro que el profesor, a veces por más ánimo, competencias, gusto que tenga por la enseñanza, se topa con una serie de políticas, instrumentos, procedimientos que le dicen esto se puede y esto no se puede. Y esta pandemia debe ser el ejemplo para que tengamos que negociar esas condiciones, esos significados con las instituciones. Si las instituciones no entienden que no tienen trabajadores, sino colaboradores, y que lo primero no es el cliente, porque también hay toda una tendencia marketera de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que somos sus colaboradores, que lo primero no es cuidar al cliente, que lo primero cuidar es al colaborador, porque el colaborador va a cuidar al cliente, por llamarle de alguna manera, no vamos a poder salir de esta concepción bancaria de la educación, ¿no? Y de esta concepción burocrática. Lamento, por ejemplo, en ese sentido, la desaparición del INE, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, porque muchos de sus proyectos iban dirigidos a tratar de contrarrestar esa tendencia del burocratismo, de la eficiencia administrativa, que por supuesto es importante, pero que los profesores no tendrían que encargarse de todo ello. Habrían que contratar otros especialistas en administración educativa. Pero pues bueno, ahí lo único que podré decir es esperar que las instituciones hayan aprendido de esta situación, porque los profesores creo que sí lo hemos hecho, y los alumnos ni se diga. Aquí más bien sería el pensamiento institucional el que tendría que haberse modificado. Sabemos que el currículum es producto histórico. Ahora, en esta realidad me gustaría saber qué piensa usted acerca del papel del docente. ¿Cómo cambiaría o está cambiando la profesión docente en estos tiempos? Y por otra parte, los alumnos. Precisamente uno de los investigadores que mencioné, Donald Schoen, menciona que pues la profesión docente ha transitado desde la idea de un artista, un artesano, un profesional de la educación, un ejecutor de tendencias curriculares. Creo que la idea es ser profesionales de la educación. O sea, los profesores no somos artistas, ni lo hacemos necesariamente por vocación, ni tampoco estoy muy de acuerdo con esta idea de romantizar la figura del profesor como se hace con los médicos. Lo que necesitamos no es que nos romanticen la idea del profesor, sino que creen condiciones idóneas para nuestro trabajo. Entonces, somos profesionales de la educación. Creo que ese es el rol que el profesor debe de hacer valer, de cumplir y de defender.
Respecto al papel de los alumnos, creo que algunos se están sintiendo muy cómodos en esta modalidad, porque venían habituados. Por ahí hay una estadística, prometo buscarlas y enviárselas a quien le interese, una publicación de la AERA, es American Education Research Association, me parece, donde dice que los estudiantes o los nativos digitales han pasado, cuando cumplen 16 años, más de 20,000 horas en redes sociales, más de 15,000 respondiendo mensajes, correos electrónicos, pero no necesariamente todo este tiempo lo han dedicado a cuestiones escolares o académicas. Entonces, por un lado, algunos creo que se sienten muy cómodos en esta modalidad. Los que no se sienten cómodos son los que ni siquiera tienen acceso a Internet. Es esta brecha digital para hijos de personas trabajadoras que no tienen acceso a Internet, ni siquiera equipo de cómputo, telesecundaria sin televisión. Esos son los que nos deben preocupar, o al menos sería mi sugerencia. Los otros no es que los descuide, sino ya tienen los medios. Quizá lo que tenemos que trabajar con ellos es más bien sistematizar el método didáctico, pero con aquellos que ni siquiera tienen los recursos, con ellos tenemos un reto doble. ¿Usted considera que es pertinente la implementación de competencias socioemocionales para reducir el estrés y la ansiedad en profesores y estudiantes? Considero que alumnos y profesores deben desarrollar habilidades de empatía, de otredad, de reconocer al otro, destrezas que tengan que ver con contenidos que muchas veces no vienen contemplados en los planes de estudio, contenidos sobre todo de naturaleza ética. La educación socioemocional, y uno de sus autores que más ha invadido los currículos escolares, Rafael Vizquerra, han terminado por convertir este enfoque en manuales. Entonces, no me dejarán mentir quienes están en educación básica. Ahora están los programas de Conócete, Ubícate, en fin, una serie de programas y manuales y libros donde incluso la dosificación temática y la programación ya viene lista. Y otra vez se cae en esta idea del profesor como ejecutor y no como recreador. Y se le roba la oportunidad de que el profesor transforme el currículo. Yo creo que aquí se tiene que trabajar en las dimensiones personales de los profesores, no solo en las dimensiones didácticas y disciplinarias. Tiene que haber un trabajo en las dimensiones personales. No estoy diciendo que hagamos grupos terapéuticos en las escuelas. Estoy afirmando que existe un trabajo colegiado para que se desarrollen estas habilidades. Mi postura respecto a la educación socioemocional es crítica, precisamente porque le roba la oportunidad de que el profesor transforme esto. Incluso ya viene hasta programado por semanas. La programación es rígida. Y me parece además que la educación socioemocional lo que menos le interesa es la vida. Lo que más le interesa es la incorporación al mercado. Entonces, ahora a los profesores de muy poco nos van a decir coaching para profesores, educación socioemocional para soportar 12 horas de trabajo y salarios bajísimos. Pues no va por ahí, ¿no? Más bien creo que va por la primera opción de habilidades éticas, habilidades para la vida, habilidades ciudadanas. ¿Qué recomienda usted para que los docentes permanezcan con su compromiso docente y eviten caer en el burnout? Saben, creo que aquí a veces es necesario caer en el desgaste para revalorar nuestra función docente, para decidir si a veces hago menos daño ya no estando, o para renovar mi función docente. Yo no diría que no sea bueno enfrentarse al desgaste. A veces es una variable necesaria. Quiero poner como ejemplo lo siguiente. Así como un psicoterapeuta no le roba la oportunidad de dolor emocional a su paciente, un dolor emocional consentido, productivo de aprendizaje, así un profesor no le roba la oportunidad de enfrentarse al conflicto cognitivo de los profesores.
Y así también la vida no nos debe de robar a los profesores la oportunidad de enfrentarnos al estrés, porque ese estrés tiene una función sí desgastante, pero también de reflexión, de activación, nos permite revalorar, abandonar en todo caso, que espero sea lo que menos suceda, pero también en algún momento reinterpretar, comprender, reflexionar nuestro papel docente. Entonces yo diría, enfrentarlo de la manera más estratégica posible. Algunos hablan ahí de estrategias de afrontamiento. Hay toda una tendencia teórica que se denomina estrategias de afrontamiento, es decir, no negar al estrés o al desgaste, sino de tratar de irlo enfrentando de la manera más prudente posible. El que los modelos educativos sean generados por directivos sin experiencia docente, es decir, directivos desde escritorio, sin noción de las necesidades reales en el aula, ¿considera que esto nos lleva a una plaga de modelos educativos? Yo creo que sí, porque ahí hay un problema doble. Primero, directivos, autoridades que nunca han pisado un aula, que no tienen ni idea de los problemas a los que nos enfrentamos, que jamás han sentido los procesos de enseñanza-aprendizaje, la presión de la que hablábamos durante esta charla. Y por el otro lado, suponen que todo consiste en establecer lo que llaman KPIs, Key Performance Indicator, es decir, indicadores que se tiene que cumplir, desempeño, asistencia, puntualidad, entrega de planeaciones, estadísticas, las famosas estadísticas. Y bueno, reitero, se tiene que hacer, pero nos ocupamos más de trabajo burocrático que de trabajo educativo. Es el gran problema. Yo creo que aquí tiene que haber un trabajo real de las autoridades educativas y a nivel público y privado para que comprendan que después de esta pandemia, sus directivos en particular deben de someterse a un proceso de reflexión, de formación, y que le den prioridad, por supuesto, a todas las formaciones didácticas. A mí, por ejemplo, esta charla me llena de gusto porque son espacios que difícilmente tenemos los profesores para interactuar. Es tanto nuestro trabajo que difícilmente nos compartimos las experiencias, al menos virtualmente ahora. Y creo que por ahí puede ser también el momento de repensar la contratación y la ubicación de estos directivos. Sé que es su trabajo, pero caray, al menos que se pongan un poco en nuestros pies, que entren al aula, que comprendan que no todo es la retención de la matrícula y que esa retención de la matrícula se va a lograr si nosotros atendemos estas variables educativas. Si atendemos variables educativas, las administrativas como consecuencia se van a ver también cubiertas. ¿Cómo saber si el alumno que no veo es el correcto o alguien lo está suplantando? La parte ética es clave. ¿Qué hacer? En parte creo que esta pregunta ya la habíamos respondido parcialmente cuando decían de los exámenes. Sí, yo creo que esta transición a las modalidades online es una oportunidad para que esto desgraciadamente se dé. La cultura del copy-paste, la cultura de trabajos que se intercambian entre los propios padres de familia, me ha tocado verlo, misma tarea que se maquilla para 20 niños, el llenado de formatos. Entonces, ese es quizá otro de los vicios que esto va a dejar, ¿no? No saber si realmente es el alumno. Ahí no sé si pudiéramos establecer claves, si pudiéramos establecer mecanismos, mensajes de voz para saber si es él o ella, o incluso esto nos está enfrentando a la masificación de la enseñanza. Aunque se hable de educación personalizada y de individualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues nos damos cuenta que la pandemia nos tiró estos sueños y que preocupaciones como estas, de saber si quien está del otro lado es realmente quien yo espero, pues son perfectamente legítimas, válidas, pero hay maneras, creo yo, de poder
identificar. Claro que si es uno, pero si son 10, 20, ¿cómo demonios vamos a solucionar esas cosas? En parte dependerá de la plataforma que se use. Si me permiten, a quien le interese, por supuesto, también les puedo compartir un catálogo manual de aplicaciones en línea, sobre todo para esto, para observar al estudiante, gratuitas, porque eso es lo importante para que puedan también aplicar. ¿Cómo podemos cubrir todas las necesidades de los alumnos en todos los contextos sociales y culturales? Pues es que la respuesta es no así. Cada nivel, cada contexto tiene necesidades diferentes. Creo que esta pregunta, de alguna manera, nos deja ver esta tendencia de homogeneizar la enseñanza. Cuando a lo que nos enfrentamos en el aula es a una diversidad tremenda. Les ponía como ejemplo el caso de una profesora de educación rural cuya supervisora le decía que las planeaciones estaban mal. Y había pasado ya varias semanas llenando este formato de planeación y le decía, pero ¿cómo es que exactamente lo quiere? Ojo con lo que estoy reiterando, ¿cómo lo quiere? ¿Cómo lo quiere la supervisora? Y no cómo lo necesitan los alumnos. Hay que retornar a la segunda cuestión. No se puede cubrir de la misma forma todos los niveles y contextos. Ahí otra vez la singularidad del profesor es la que tiene que decidir. La autonomía del profesorado es una variable que hoy más que nunca tiene que tienen las instituciones que valorar. O sea, no pueden otra vez, reitero, tener estos modelos policíacos educativos en donde vigilen al profesor, si tienen que dar la autonomía. Lo que se llama libertad de cátedra es una cosa, autonomía es dejarlo tomar decisiones didácticas en base a su experiencia. Por supuesto, decisiones fundadas en la teoría, porque tampoco podemos improvisar. Pero pues creo que eso sería a grandes rasgos la respuesta. Doctor, agradecemos su valioso aporte en estas respuestas a las preguntas y yo cedo la palabra a la contadora Adriana Arriola, no sin antes agradecerle. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias.